un poco cuáles habían sido las palabras del premier Jude Simon y qué le esperaba ahora al gobierno. Parece que ya están encaminados en un diálogo. Usted bien señalaba que son varios los decretos legislativos que todavía quedan pendientes de revisión y que esperemos esta vez el tema se maneje con más tino, por decirlo de una manera. Le hice una pregunta pendiente antes de ir a la pausa porque creo que es importante aclararla. Se le ha acusado de, sobre todo a la oposición en general, a usted en particular, de no querer preservar el Estado democrático, de haber estado detrás de esta sonada que lo que busca en realidad es quebrar este orden establecido y, hay que decirlo además, pedir la vacancia del presidente García. ¿Esas realmente son las intenciones detrás de esta revuelta a la que hemos asistido? No, eso es falso. Yo creo que el tema acá es la incapacidad del gobierno de reconocer su responsabilidad. Y no basta pedir perdón, sino tiene que asumir la responsabilidad política y penal si es que la hay. Porque acá hay 34 muertos y, por Dios, el hecho de que ahora ya den marcha atrás, comiencen a rectificar, no quiere decir que los muertos van a volver a la vida. Y mal hace el gobierno en contestar echándole la culpa a Bolivia, a Venezuela, a los nacionalistas, a los medios de comunicación, a las ONGs, como que el pueblo amazónico fueran unos muñecos que son manipulables por cualquier persona. Yo he trabajado, tengo un testimonio de vida, he trabajado en las zonas de la cordillera del Cóndor, en el año del conflicto, el año 95, 96, he convivido con ellos y son pacíficos, son hospitalarios, pero son muy orgullosos de su propiedad y no se dejan manipular por nadie. Lo que nosotros queremos, y creo que todas las fuerzas políticas deben hacerlo así, es afirmar la democracia. Pero una democracia pues que resuelva no solamente los problemas de los de arriba, sino también de los de abajo. Y qué curioso, ¿no? Cuando hablamos de democracia, que es el gobierno del pueblo, en este caso en su forma representativa, ¿qué encontramos ahora? ¿Qué es lo que estaba pidiendo el pueblo? El pueblo estaba pidiendo durante más de 50 días la derogatoria. Y son sus representantes, sus malos representantes, los que no han querido cumplir con la democracia, de cumplir lo que dijo el pueblo. Entonces, acá estamos en una contradicción en lo que realmente representa la democracia. Creo que ese es un tema de fondo donde yo sostengo que este gobierno no es democrático, pero que acusa a las fuerzas democráticas de que son más bien ellos los que no son democráticos. ¿Y eso quiere decir que usted no quiere que Alan García termine su gobierno en el 2011 al calificarlo de no democrático? Yo creo que debe cumplir su mandato. O sea, él es el único que se puede autocalificar o autodescalificar, para no cumplir su mandato. Nosotros no hemos pedido eso, nosotros estamos pidiendo la derogatoria de los 7 decretos restantes, los 2, total serían los 9, pero creemos que en este tema de la democracia, de que estamos con una constitución delincuencial, cuyos padres están presos, el delincuente Fujimori, el delincuente Hermosa Ríos y el delincuente Vladimiro Montesinos. Pero usted ha postulado a la presidencia bajo esa constitución. Porque no hay otra, pues. Y justamente mi campaña fue una nueva constitución. Y si hubiera ganado, usted hubiera sido un presidente producto de una constitución delincuencial. Y hubiéramos hubiéramos cambiado la constitución a través de una asamblea constituyente. Y no es que haya descubierto la pólvora. El APRA planteaba retornar a la constitución del 79, porque no hay otra constitución. Ustedes también están viviendo bajo esta constitución delincuencial, ¿no? Pero tenemos que hacer algo. Lo que están haciendo los gobiernos es mantener esta constitución. Uno construyó el primer piso, el otro el segundo piso, y ahora se está construyendo el tercer piso de esta constitución delincuencial, que es el fujimorismo sin Fujimori. Bueno, ¿y usted la derrumbaría? No es que se la derrumba, no, nosotros buscaríamos una nueva constitución. Ahora, otra de las cosas que se dice también es que no pensemos en que usted quiere cortar el mandato presidencial, pero que de pronto, y lo han dado a entender así, se quiere alentar radicalismos, que todo el mundo esté descontento, que se arme un pandemonio para que en el 2011 usted tenga el campo libre para poder pues llevar su discurso político. ¿Está usted en ese sentido frotándose las manos esperando que No, yo lo que creo que esos son los ataques de los incapaces que no pueden mantener la paz social en el país. ¿Qué culpa tiene el nacionalismo de que hayan 243 conflictos sociales registrados por Defensoría del Pueblo, donde más del 50% son conflictos socioambientales, es decir, comunidades versus empresas mineras, etcétera? Más bien, ¿nosotros qué proponemos? Nosotros proponemos que las comunidades donde se va a hacer un proyecto de inversión sean socias, es decir, tengan una parte de las acciones, y de esa manera hacemos que el crecimiento económico pase a ser desarrollo local. Eso lo hemos dicho en Toromocho, en lo que es Morococha, donde el proyecto Toromocho vale 73.000 millones de dólares.
¿Y qué hacen la empresa china, Chinalco? Quiere agarrar a esta población y trasplantarla, poner en otro sitio para explotar tierras de la comunidad, cuando ellos podrían ser socios, tener el 10, 15, el 20% y también tener pues ellos la oportunidad de cambiar. Eso es desestabilizar, eso es antidemocrático, eso es conspirativo. No, señores, eso es pisar tierra, pensar sensatamente y ya entender que estamos en el siglo XXI, que no podemos replicar el siglo XX, no podemos hacer del Perú un país colonial, ¿no?, ahora en el siglo XXI. Por eso nosotros hemos propuesto eso en la Amazonía. Si hubieran hecho caso a nuestra propuesta, no habrían estos 34 muertos que lamentar y ahorita habría paz social. ¿Quién está pagando el costo de la inestabilidad? Los que hacen contratos con el Estado tienen que asumir el costo, esos sobrecostos, porque la toma de carreteras, toma de puentes, eso lo origina el Estado, pero lo paga el privado. Eso no es justo. Una pregunta para terminar. El papel de la oposición se ha cuestionado y hay que decirlo, si bien se mantuvieron los nacionalistas firmes en su pedido de la derogatoria, que era una causa que tenían todo el derecho de defender, las formas no son siempre las más apropiadas en el Congreso de la República por parte de los congresistas nacionalistas y eso parece desvirtuar el fondo de sus pedidos. Se han ganado una sanción probablemente injusta de 120 días, pero también uno dice, bueno, ¿por qué armaron tanto alboroto? Y a veces tienen este comportamiento como infantil que desdibuja el papel de una oposición que tiene derecho a oponerse, pero que a veces uno dice, bueno, pero las reglas democráticas hay que respetarlas. Bueno, ¿eso va a cambiar? Mira, lo que estamos hablando es un tema importante, que es cuál es el límite de la protesta, ¿no? ¿Está bien que tomen carretera los amazónicos? ¿Está bien que las bancadas de oposición salgan al centro a protestar? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Yo creo que es un tema que el límite lo pone el gobierno con la credibilidad que da. Pero si es un gobierno que lo primero que hace es incumplir sus compromisos, dice no al TLC y firme el TLC, y esta es la primera cuota de sangre que el Perú ha pagado por la aplicación del TLC. ¿Por qué este es el TLC? Pues la aplicación del TLC son estas normatividades inconstitucionales que se estaba dando en la Amazonía. La población amazónica, ¿está bien, está mal que tome carreteras? ¿Es entendible que tome carreteras? Yo creo que así como la democracia debe buscar la paz social, en la cual se canalice democráticamente la protesta a través de instituciones, esas instituciones tienen que ser creadas por el Estado, pero el Estado no las crea. El Estado, nadie le crea al Estado, así que el Estado su palabra no es creíble. Y la población, ¿qué hace? Cuando se siente agredida por el principal poder en el país, que es el propio Estado, que tiene ejército, tiene policía y tiene la plata, y tiene muchos medios de comunicación que son muy pegados al gobierno. Entonces, lo que hacen las comunidades es un acto de legítima defensa. Pero yo le preguntaba por el papel de los congresistas nacionalistas. En las calles lo que está pasando es eso. Y en el Congreso también está viendo algo así. ¿Por qué? Porque en el Congreso la escala de valores está invertida. Es decir, si usted es un traidor, usted puede ser vicepresidente. Si usted no tiene una sentencia condenatoria, como hay congresistas actuales, no va a la cárcel, porque el Congreso lo protege a cambio de sus votos. Si usted quiere evadir el llamado de la justicia, también el Congreso lo protege porque a cambio de sus votos. Si usted no comienza a hacer el nepotismo, comienza a cometer infracciones a la moral y a la ética, bueno, eso es un pecadillo. Pero si usted confronta ideológicamente, políticamente con el Congreso, con la mesa directiva, con esa mayoría, ¿no?, a la cual alaba al primer ministro, pues lo van a sancionar como si fuera lo peor de lo peor, un subversivo. Bueno, entonces, en esas condiciones, obviamente que la protesta es válida. La protesta tiene que ser válida porque el Perú se estaba desangrando. Y ahora este gobierno, a la luz de los hechos, nos da la razón. Bueno, pero yo le recomendaría a sus congresistas que no se vuelvan a quedar a dormir en el Congreso, porque si no, nunca más van a poder opinar y votar, porque a este paso los van a mandar a su casa de por vida, porque el Congreso ya demostró que va a sancionar fuerte ese tipo de actitudes. No necesariamente nos parece una buena medida, pero eso es lo que ha ocurrido. Bueno, por eso hay una escala de valores invertida en el Congreso, y el Congreso se está convirtiendo en un supermercado, donde los votos se compran así, se chantajean. Nosotros no vamos a pisar, no vamos a dejarnos chantajear, nos vamos a mantener unidos y denunciamos acá, lo emplazamos al presidente del Congreso a dos cosas. La primera es que muestre el video de donde él se basa para poder determinar quiénes son suspendidos y quiénes son amonestados. Y lo segundo también es que se aplique la misma regla. Ayer había un escándalo con su secretaria, que le han descubierto que su madre tiene una empresa millonaria. Bueno, yo creo que sería bueno que el presidente del Congreso sancione drásticamente al congresista Velázquez Quesquén por este escándalo que también le cuesta credibilidad al Congreso.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Estuvimos con el líder nacionalista, el señor Ollanta Humala.